Vamos a abrir la Biblia en Gálatas, libro de Gálatas, una de las cartas escritas por Pablo a la región de Galacia. ¿Sí? En la parte de atrás de la Biblia siempre encontramos algunos mapitas que no les damos mucha importancia. Bueno, ahí atrás pueden buscar dónde está la región de Galacia, pero es lo que actualmente es el interior de Turquía. Ahí había varias iglesias y Pablo les escribe a esas iglesias una carta. Entonces, Gálatas, capítulo 5, vamos a leer del versículo 13 al versículo 15. Mientras lo van buscando, les voy diciendo lo siguiente. Si queremos hablar de la libertad cristiana, de cómo Cristo nos hizo libres, tenemos que pasar por el libro de Gálatas. Gálatas es la carta magna de la libertad cristiana. Nos enseña lo que Cristo consiguió por nosotros en la cruz y cómo el poder salvador de Jesús también es un poder liberador de la esclavitud del pecado. Y Pablo le dijo eso a los Gálatas y le habló mucho de la libertad. Y hoy vamos a leer específicamente el capítulo 5, versículos del 13 al 15. Y dice así: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. No sé cuántos de ustedes se acuerdan, pero en el 2011 vivimos lo que fue conocido después como la primavera árabe. ¿Se acuerdan de eso? Algunas revueltas en el norte de África, en algunos países árabes, en el sur de Túnez. ¿Se acuerdan de aquellos nombres de algunos presidentes y dictadores también, como Gaddafi? ¿Se acuerdan de esos nombres? Mubarak. Hubo una revuelta en Egipto y en Libia, todas más o menos paralelas y simultáneas. Y si uno resumía lo que estas personas estaban buscando, podríamos decir que estaban buscando libertad. Ellos querían verdadera libertad, un clamor profundo por encontrar la libertad. Bueno, yo fui a ver, esto fue en el 2011. En el 2021, el diario El País de España hizo una encuesta en estos países, en Túnez, en Egipto, en Libia, y preguntó: ¿qué les parece? ¿Consiguieron esa libertad? Hizo una encuesta. Y la respuesta puede resultar aterradora. El 75% de los encuestados dijo que eran menos libres que 10 años atrás. Fíjense ustedes que estaban en un proceso represivo, donde había dictadores, buscaban la libertad, consiguieron una aparente libertad, pero 10 años después le preguntaron y estas personas dicen: mira, aquello era esclavitud, pero como estamos ahora es igual o peor. Uno desde este lado, uno dice, es difícil de entender, ¿no? No estamos viviendo esa situación, no vivimos esa situación. Sin embargo, los analistas políticos que escribían ahí en el diario decían: esta gente pedía libertad, con mucha razón, consiguieron la libertad, obtuvieron la libertad, sin embargo se generó un vacío que fue llenado por más opresión. Nosotros anhelamos una libertad, todos anhelamos libertad. Estamos hablando de casos políticos en el 2011, allá atrás. Pero piensen ustedes ahora conmigo. Vivimos en un país libre. Sin embargo, es impresionante la cantidad de conversaciones, de productos que surgen del arte, por ejemplo, músicas, historias, novelas, donde buscamos la libertad. ¿Por qué? Porque buscar la libertad hace parte de nuestra esencia, todos buscamos. Lo que pasa es que a veces hay, como en el caso de estos países, o como vive todavía Venezuela, como viven otros países por ahí, una libertad real de un problema político y de personas específicas. Pero nosotros acá en Uruguay no tenemos específicamente ese problema y sin embargo también buscamos la libertad. Los Gálatas buscaban libertad. Buscaban una libertad
política del imperio, pero también buscaban algo que librase su corazón. Nosotros anhelamos libertad. ¿Saben dónde está el problema desde el punto de vista bíblico? Es que ese anhelo de libertad suele ser bajo nuestra propia agenda y bajo nuestros propios deseos. Entonces eso nos lleva a otras formas de sometimiento. Yo quiero libertad de tal cosa, de tal problema, y voy y me meto en otra cosa que me genera a veces más problemas o más sometimiento. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia habla de libertad, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a una libertad política específicamente? Jesús habló de muchas cosas sobre eso. Los apóstoles hablaron sobre muchas cosas relacionadas con la libertad, pero específicamente cuando tocan el asunto y usan la palabra libertad, el apóstol Pablo aquí específicamente en Gálatas, él está hablando de la libertad del espíritu, la libertad del corazón, la libertad que solo pudo haber venido a través del sacrificio de Cristo. Y esa libertad es diferente a otras. Esa libertad nos capacita para servir en amor a otros. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Ustedes, hermanos, a la libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. No uses la libertad. Yo soy libre, el Señor me hizo libre del pecado, entonces ahora yo hago lo que tengo ganas, hago lo que quiero. Sino sírvanse, dice Pablo, por amor los unos a los otros. Entonces yo quiero ver brevemente en esta mañana 3 aspectos relacionados con la libertad que viene a través de Cristo. Entonces, cuando yo use la palabra libertad acá, por favor, entiendan la palabra libertad en el contexto bíblico, no de un dominio político, no de una persona específica, no de alguien que no me gusta, ¿sí? No de un patrón de un trabajo. Todas esas cosas son importantes. Pero Pablo está hablando de la libertad más profunda, duradera, que es la libertad del pecado, que solo trae Cristo. Entonces, me gustaría ver rápidamente 3 aspectos. ¿Qué es la libertad que presenta Pablo, la libertad en Cristo? ¿Cuál es su propósito? Y si tiene algunas implicaciones prácticas que nos pueden ayudar a hacer algunas cosas en nuestras vidas. Bueno, lo primero, ¿qué es la libertad en Cristo? Hemos visto a lo largo de algunos meses en esta serie que titulamos Firmes en la Verdad, ¿qué significa la obra de Cristo, la hermosura de la cruz? ¿Qué significa que Jesús es la verdad donde nosotros inventamos nuestra vida? Y estamos llegando al final. El domingo que viene, si Dios permite, vamos a finalizar esta serie. Y yo no puedo cerrar todo este estudio sin hablar sobre la libertad que Cristo nos da. Por eso que hoy estamos hablando de eso. Pablo le está hablando, como les decía, a la región de Galacia y usa un ejemplo bien claro para todas aquellas personas. Con tiempo lo leen en casa, pero Pablo empieza a hablar en el ágora y sobre el ágora. No sé si escucharon alguna vez esa palabra. El ágora era el lugar donde se comercializaban los esclavos. Y por los datos de la época, en esta época, en el primer y segundo siglos de la era cristiana, había 60 millones de esclavos en todo el Imperio Romano. Un montón de esclavos, ¿sí? Iban y venían por estas ciudades y donde se compraban y se vendían en el lugar que los griegos llamaban el ágora. ¿Sí? Los romanos también lo llamaban el ágora. Y Pablo va a explicar, usando la metáfora del ágora en Gálatas, cómo Jesús hizo un intercambio por nosotros. Él vino a liberarnos del pecado y de la esclavitud del pecado, pero eso no fue algo gratis, sino que Él pagó con su vida. Y Pablo va a ir explicando todo eso a lo largo de varios libros, especialmente en Gálatas. Y fíjense, si vuelven la página un poquito para atrás, en el capítulo 3, versículo 13, capítulo 3, versículo 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Esa es la acción que pasaba en el ágora. En el ágora se redimía a la persona. Esto, cuando estudiamos el libro de Ruth, vimos que este verbo para nosotros es un verbo muy religioso, redimir, ¿sí? O se usa mucho cuando alguien hace las cosas mal y después se quiere redimir, hace las cosas bien para redimirse. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que era una acción legal la redención, como vimos en Ruth, en el libro de Ruth. Booz necesitaba redimir a la familia. El acto de Booz casarse con Ruth hacía con que su suegra recuperase tierras. Era una acción legal la redención. Y qué interesante, porque la Biblia dice que Jesús vino a redimirnos.
También parece ser una acción, obviamente espiritual, pero es una acción legal también. La Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos acceso a Dios, estamos destituidos de su gloria, y que Jesús vino, vivió una vida perfecta, y cuando llegó al momento de su muerte, el Señor Jesús murió sustitutivamente por cada uno de nosotros, aquellos que creemos en Él, que nos arrepentimos y depositamos nuestra fe en Él. En ese acto sustitutivo pasaron varias cosas, que ya vimos algunas semanas atrás. Nuestro pecado fue expiado, la expiación, fue limpiado nuestro pecado y nuestra culpa fue borrada. ¿Sí? La culpa que cargábamos por el pecado de Adán. También el Señor Jesús murió para aplacar la ira de Dios, eso también lo vimos. ¿Sí? También hemos visto que el Señor Jesús con su muerte consiguió nuestra justificación. Pero otro detalle más es que el Señor Jesús en ese momento nos estaba redimiendo, nos estaba comprando a precio de sangre. Había un intercambio, un glorioso intercambio. Tenemos muchas canciones. Yo estaba cantando esta semana una canción, digo, esta canción es un himno que yo canto desde que soy pequeñito. A ver, y fui a buscar, ¿cuándo hicieron esta canción? En el 1707. Un cristiano en Inglaterra hizo una canción que hablaba sobre el glorioso intercambio. Yo fui comprado y Jesús entregó su vida en ese momento por mí. A ese acto le llamamos redención. Y lo que pasaba, ¿dónde pasaba la redención? En el ágora, el acto de redimir. Yo te doy dinero y tú me das a la persona. ¿Sí? Yo te doy una persona y tú me das dinero. Y Pablo usa esa metáfora para mostrarnos, como dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que está colgado en una cruz. ¿Consiguen ver el intercambio? La Biblia dice, la Biblia menciona, como ya hemos dicho, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos cargamos con ese pecado y esa culpa que vienen desde Adán. Somos malditos por la ley, según dice la palabra de Dios, pero somos benditos cuando hay un intercambio. Pasamos de muerte a vida, y el intercambio que ocurre en el medio es Jesús muriendo en la cruz por nosotros, en nuestro lugar. Entonces, ¿qué es la libertad en Cristo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la libertad en Cristo nace de un acto poderoso, milagroso, lleno de misericordia y amor, que es Jesús entregando su vida para morir y pagar el precio que nos correspondía a nosotros pagar. Gálatas 4, el mismo libro, Gálatas 4, versículo del 4 en delante dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Cristo vino para que nosotros, que éramos esclavos, disfrutásemos de esa libertad. Y a diferencia de lo que pasaba en el ágora, que yo podía comprar a Oscar y lo llevaba a trabajar a mi campo, o si yo era una persona muy, muy, muy noble, con mucho, mucho dinero, podía comprar a Oscar y le daba la libertad. Y Oscar se tenía que buscar la vida por ahí. A diferencia de eso, lo que Gálatas capítulo 4 dice: en la plenitud de los tiempos, en el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, Jesús, que nació, que creció, que vivió y que murió por nosotros a fin de que fuésemos redimidos. Y cuando fuimos redimidos, fuimos adoptados en la familia de Dios. Volviendo al ejemplo de Oscar, sería como que yo compre a Oscar y yo le diga a Oscar: Oscar, te compré para darte la libertad, pero sé que no tenés a dónde ir, quédate a vivir conmigo. Ok, pero ¿qué hago en tu casa? No entendiste, no sos esclavo. Yo te di la libertad, pero te adopto en mi familia. Sos un hijo más, vivís como mis hijos. Eso es lo que la Biblia dice que Dios hizo con nosotros. Y lo hizo por amor. Y como si fuese poco, todo eso, dice que el Señor
Dios Padre nos dio al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos, es el que vive en el corazón del creyente y es el que nos permite girarnos a Dios y decirle, Abba, Padre. Abba, una palabra que nosotros no usamos mucho. Abba es una voz hebrea, ¿se acuerdan? Que significa, son las primeras palabras de un niño que habla hebreo para referirse a su padre. ¿Sí? Baba, Abba, Abba. Y dice Pablo, éramos esclavos, éramos enemigos de Dios, por amor, somos redimidos, comprados, hay un glorioso intercambio ahí. Encima somos adoptados en la familia de Dios, nuestros pecados son perdonados, nuestras ofensas son perdonadas. Se nos da el Espíritu Santo como un regalo y podemos girarnos a Dios que nos libertó y decirle, Padre, aquí estamos. Esa es la libertad que Cristo nos da. Ahora, fíjense el versículo 8 del capítulo 4. Pero en aquel tiempo, dice Pablo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pablo mismo está diciendo acá, pero ustedes que ahora son esos hijos de Dios, que pueden decirle a Dios, Abba, que son adoptados, en otro tiempo ustedes eran esclavos de otros dioses. Y estos creyentes de Galacia estaban siendo influenciados por diferentes corrientes y pasaban directamente de un dictador a otro. Salían de un jefe dueño opresor y pasaban a un jefe dueño opresor. Y Pablo dice, miren, ustedes eran esclavos de todo tipo de cosas. Salían de las lujurias y se iban a la borrachera, y salían de la borrachera y se iban a las enemistades, salían de las enemistades y iban al egoísmo, salían del egoísmo, se iban a la soledad, salían de la soledad, se iban al vacío, y así vivían toda su vida. Pero Cristo vino a libertarlos. Y cuando yo leía los problemas que tenía la gente de Galacia, digo, hey, estos problemas son nuestros problemas. Somos egoístas, nos gusta la enemistad, sufrimos con la soledad, somos esclavos de nuestros deseos y pasiones. Pero ahí es donde viene de nuevo esa maravilla, ese glorioso intercambio. Cristo intervino, se paró en el medio del ágora y dijo, lo compro, me lo llevo, es mío. Y nos rescató. Y la moneda de cambio fue la cruz. Por eso que la cruz es tan grande y por eso que hablamos tanto de la cruz. Nos rescató, y acá es donde viene el recordatorio de Pablo a los Gálatas. Nos rescató, pero no para someternos violentamente, como la gente estaba acostumbrada, sino que tenemos un amo bueno. Tenemos un amo bueno. Los judaizantes de la época, que eran estas personas, muchos de ellos inclusive eran cristianos, que creían en Cristo y algo más. Cristo y algo más. O sea, para ir al cielo necesito a Jesús, pero necesito circuncidarme. Necesito a Jesús, pero no puedo comer tal cosa. Necesito a Jesús, pero no puedo hacer tal cosa. Hasta el día de hoy tenemos personas así. Los judaizantes pensaban que la libertad de la que Pablo hablaba llevaría a peligros. Y por eso que le insistían a la gente con más cargas y más cargas y más cargas. Sí, Jesús te hizo libre, pero vos tenés que hacer esto. Sí, Jesús te hizo libre, pero no te olvides de esto otro, y no te olvides de esto otro. Y ustedes, solo con lo que estoy diciendo, ustedes ya deben estar pensando un montón de personas de hoy, del presente. Iglesias, pastores que cumplen la misma función que cumplo yo, que desde acá adelante, sin tener un mínimo de temor de Dios, imponen un montón de cargas sobre la vida de las personas. Y yo estoy acá hoy para decirte que no. Jesús nos hizo libres. Nos hizo libres de la esclavitud del pecado. ¿Es posible luchar contra el pecado? Por supuesto que sí. Porque Jesús fue el que asumió ese lugar por nosotros. Y Pablo sabe que esa libertad no puede ser mal usada, tampoco es libertinaje. Por eso que en el versículo 13, el capítulo 5 que leímos hace un rato, dice, ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Ustedes fueron llamados a libertad. Pero esta libertad no puede ser mal utilizada. Por eso que dice, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Sos libre. El único que puede liberarte de la soledad, de la aflicción, del dolor profundo, es Cristo. No vivas esclavizado de nuevo por eso.
Y esta intervención que hace Pablo es muy necesaria para esta audiencia y también es muy necesaria para nosotros. Pablo está hablando de esto para recordarles a estas personas quién fue el que pagó el precio. Y vos y yo, metidos en el día a día, en los dolores del día a día, en los pecados del día a día, a veces nos podemos olvidar que el que pagó el precio fue Cristo. Y que la libertad que Cristo compró y la libertad que Cristo me da no es un trampolín para mis propios deseos anárquicos y de autogobierno de mi vida. Yo gobierno mi vida y hago lo que quiera y se me canta. Es un pensamiento normal, natural, está en todos lados. Sin embargo, para el cristiano es, el que gobierna mi vida es Cristo. Yo no salí de la esclavitud del pecado para esclavizarme de nuevo de mi propio deseo, sino que soy libre porque Cristo asumió mi lugar. Y esta libertad no es sinónimo de libertinaje. Esta libertad que Cristo nos da nos ha sido entregadas para que nos dejemos controlar por Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa libertad? Parece paradójico, o sea, soy libre, pero yo decido que alguien controle mi vida. Sí, eso es lo que pasa con el cristiano. Pero no es alguien común y corriente, no es el pastor, no es una organización, no es la iglesia, no es mi esposa, mi esposo, mi padre, mi madre, mi hijo, sino que es Cristo. ¿Cuál es el propósito de esa libertad? Hay una aparente contradicción, ¿no? Ustedes, hermanos, son llamados a libertad. No usen esa libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Cómo? Libertad, pero somos llamados a servirnos unos a otros. Hay una aparente contradicción entre la libertad y el servicio. Sin embargo, ya sabemos que la Biblia nos muestra todo el tiempo que la libertad que Cristo nos da mueve nuestro corazón hacia el amor y el servicio hacia otros. Menospreciamos la cruz cuando creemos que la libertad que Cristo nos dio es para satisfacer nuestros deseos egoístas. ¿Sí? En mi corta experiencia como pastor, Esther me dice siempre, vos decís siempre tu corta experiencia como pastor, pero tenés 20 años como pastor, pero para mí sigue siendo corta experiencia, siempre me encuentro con alguien que tiene más experiencia. En mis 20 años como pastor, he visto, sin excepción, todos los años, he participado de conversaciones donde personas vienen y dicen, quiero dejar de hacer esto, ayúdeme. Y yo le digo, mirá, yo no hago magia. Yo te presento a Cristo, que es el que te puede liberar de los pecados. Y muchas de esas personas depositan su fe y su confianza en Jesús y son libres de eso que tanto los atormentaba. Sin embargo, tantos otros quieren aceptar la libertad de Cristo con condiciones. Yo quiero aceptar la libertad de Cristo, pero hay cosas que quiero satisfacer todavía en mi vida. ¿Sí? Y eso no es posible. O somos libres de la esclavitud del pecado para servir a Cristo, o somos libres de la esclavitud del pecado para ser esclavos de nosotros mismos otra vez. Entonces, cuando hacemos eso, reducimos la salvación a la esfera personal. Como Dios me salvó, me redimió, me perdonó, entonces yo hago lo que quiera, opino lo que quiera, le pego al que quiera y trato a la gente como yo quiera. Pero no fue así. Que la muerte de Cristo haya sido sustitutiva en la cruz por cada uno de nosotros no limpia eso de que el cristianismo es un proyecto colectivo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Porque usar la palabra colectivo hoy en día es un peligro. Yo tengo que explicar lo que me refiero con colectivo. Me refiero a esto que estamos haciendo acá. Venimos juntos y nos amamos y nos preocupamos por nosotros y le preguntamos al hermano cómo estás y oramos por nuestros hermanos y estamos acá contentos de estar en la casa de Dios, pero al mismo tiempo estamos pensando, el Rosario está viajando y el Cita está enferma, ¿será que necesita algo? Porque no es me redimió, me salvó, me compró a precio de sangre solamente, sino que nos redimió, nos salvó, nos compró a precio de sangre. Y somos hermanos con un mismo Padre. El mensaje que Pablo está dando en Gálatas es que la libertad que Cristo nos dio nos impulsa hacia el otro.
Por eso que el versículo 14 dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué es tan importante hablar de esto acá, Pablo? Pablo dice, Cristo te compró, no uses esa libertad que Dios te da de la manera que vos quieras. Porque toda la ley de Dios se resume en esta, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué es importante entonces? ¿No? Porque Pablo está entendiendo que la libertad que Dios te da te impulsa a agarrarte a Dios, a agarrarte a Cristo, pero también a ayudar, bendecir, cuidar, orar por tu hermano. Dicho de otra manera, la gracia de Dios te impulsa hacia adentro, la gracia de Dios te hace ver dónde estás, la gracia de Dios te muestra que sos pecador, la gracia de Dios te hace ir hacia Cristo y reconocer la salvación que solo viene a través de Cristo, y esa gracia de Dios te liberta. Y esa libertad te tiene que impulsar hacia afuera. Yo tengo que morir a mí mismo para servir a mi hermano en libertad, para amar a mi hermano. Esas iglesias y a mí me tocó trabajar y servir en iglesias así. Ustedes lo saben, yo trabajé en una iglesia que tenía más de 3.000 personas. Y mi trabajo era específicamente conectar a las personas, porque las personas no se conocen. Es individualmente una persona, otra persona, y todos dicen, Dios me salvó, me salvó, me salvó, me salvó. ¿Y qué hacemos ahora con eso, muchachos? ¿Cómo vamos a vivir el resto de nuestras vidas, cada uno en su burbuja? No. Hay una palabra para eso que la Biblia incluso nos dice que usa el término koinonía, un término griego, comunión. Y lo interesante es que viene en el paquete de la salvación. No es algo que yo creo, que yo invento, sino que el Espíritu Santo, cuando sella mi corazón, cuando Dios me salva, viene un paquete de cosas que está en el cartel que está ya aguantando la ventana, que conocemos como el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Y qué más viene ahí? La comunión los unos con los otros. Entonces, ¿qué es la libertad? Ya lo vimos, Cristo redimiéndonos. ¿Cuál es el propósito de la libertad que Cristo nos da? Es que honremos y reverenciemos a Dios, pero que también amemos al prójimo, a nuestro hermano. Pero, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de esta libertad? Capítulo 6 de Gálatas. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Estas implicaciones prácticas son internas y personales, pero también son externas y colectivas. ¿Sí? ¿Vieron lo que dice ahí? Ustedes que son espirituales, restauren a esta persona que pecó con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. Mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros. El fruto del Espíritu que hablamos recién: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Podés practicar eso vos solo? Yo me puedo parar acá adelante y decir, yo tengo el amor de Cristo, odiándolos a todos ustedes. Pues yo lo tengo, acá adentro está. Yo puedo ser una persona gozosa. Acá adentro yo les prometo que estoy lleno de gozo. Aunque acá afuera ustedes vean al tipo más amargado del universo. Es posible. ¿Es posible que yo diga que tengo la paz de Cristo acá adentro cuando estoy en guerra con todo el mundo? Escuchamos eso. ¿Cuántas guerras hay hoy en día? Paralelas. No sé, ya perdí la cuenta. 5 o 6 por lo menos de las grandes. ¿Saben cuántas de esas personas están en guerra porque buscan la paz? De las paradojas y absurdos más increíbles. Y voy un pasito más. ¿Sabes cuánto? Muchos de esos buscan la paz, fundamentan la guerra con la palabra de Dios adelante. Más absurdo todavía. El fruto del Espíritu es paz en el corazón. Y vos, para estar en paz acá adentro, ¿sí? El mundo se puede estar cayendo a pedazos y vos en paz acá adentro, perfecto, sí. Pero también tenés que entender que no vivís, no practicás el fruto del Espíritu solo. Donde tal vez mejor se vea esto es en la última parte del fruto del Espíritu, cuando dice dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu nos capacita para aquellos que somos calderita de lata y saltamos todo el rato, ¿no? ¿Qué?
el Espíritu va transformando nuestro corazón, nos va dando paciencia y cada vez reaccionamos de mejor manera. ¿Puedo yo decir que el Espíritu me dio dominio propio y reventar a todo el mundo a la primera? Por supuesto que no. Es evidente que el fruto del Espíritu no es algo para que yo ponga en práctica solo, sino que se ve ese fruto en la comunidad de fe, en primer lugar. Toda la ley en una palabra se cumple con el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entendé quién sos, esa es la identidad, tu cédula, pero después tenés que usarla. Tenés que relacionarte con las personas. Y a modo de conclusión, ya finalizando, yo te pregunto y me pregunto a mí mismo, son preguntas retóricas. Tu matrimonio, tu paternidad, tu maternidad, tu amistad, está siendo a veces destruida por palabras duras y condenatorias. Porque Pablo en esta parte está hablando de todo, pero hace énfasis particular en las palabras. ¿Necesitas perdón? ¿Necesitas reconciliación? ¿Necesitas perdonar a alguien? ¿Necesitas pedirle perdón a alguien? ¿Estás envuelto en chisme, en crítica destructiva? Bueno, mira, el Evangelio te impulsa a santificarte, que es una palabra también muy religiosa, santificarse. ¿Pero qué quiere decir desde el punto de vista bíblico la santificación? Es parar lo que estoy haciendo, girarme hacia Dios y entender que, como vimos la semana pasada en el Salmo 51, contra ti y solo contra ti he pecado. Pedirle perdón a Dios y, como dice 1 Juan 1:9, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y entender que le sirvo a Él. Entonces, estoy seguro que la próxima vez cuando vaya y tenga ganas del chisme, cuando tenga ganas de hablar mal, cuando tenga ganas de soltar esas palabras duras y condenatorias que salen tan fácil, me voy a acordar de contra quién estoy pecando. El Evangelio te impulsa a santificarte, no es un proyecto solo. No sos y nunca fuiste el centro del universo. Es triste que te lo tenga que decir yo. No somos la última Coca-Cola del desierto. No, nunca lo fuimos, ¿ok? Esto no se trata de nosotros, se trata de Dios, que es santo, santo, santo. Y de que por el puro afecto de su voluntad, como dice la palabra de Dios, Él decidió por misericordia salvarnos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con eso? Nosotros engrandecemos la cruz de Cristo cuando abrazamos la libertad que el Señor nos dio, nos agarramos a Él fuerte, llamamos a nuestro Padre Abba y nos volcamos en servicio y en amor a nuestros hermanos. Sí, al resto también, a toda la comunidad, con el que quieras. Pero Pablo está hablando especialmente entre los hermanos, mostrar el amor de Cristo. Entonces yo te invito para finalizar a que arregles tus cuentas con Dios. Arreglemos cuentas con Dios. Si hemos pecado, pidámosle perdón a Dios. Si tenemos que ir después de eso, tenemos que pedirle perdón a alguien, arreglar las cuentas con alguien, hagámoslo. Te invito a que te preocupes por tus hermanos en esta semana, que los llames, que les preguntes cómo está. Si tenés la posibilidad de hacerlo, visitá a alguien. Si tenés la posibilidad y las ganas de hacerlo, abrí tu casa para que venga alguien a conversar contigo. Nosotros no tenemos ni idea el impacto que causa un acto como ese en la vida de las personas y cómo Dios usa pequeños hechos como ese tan relevantes para transformar corazones de piedra en corazones de carne que creen en Él. Oremos.